Buenos días, que el Señor le bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos los hermanos del Maná de la Esperanza, de las iglesias también amigas que se están conectando en este día. Es un honor y un gozo para mí estar nuevamente con ustedes, hermanos, hoy, agosto 23 del 2020. Quisiera empezar primero, hermanos, con una palabra de oración para dar entonces inicio al sermón de este domingo. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre bueno, Padre bondadoso, recibe toda gloria y toda honra de parte de tus hijos. Señor, en esta mañana te queremos pedir sabiduría para que nos ayudes a entender tu palabra. Que la palabra, Señor, de esta mañana sea de consuelo para cada uno de mis hermanos, para cada uno de nuestros amigos que se están conectando en esta mañana. Oh Señor, gracias por esa salvación. Gracias por esa cruz. Gracias por Cristo. Gracias por ese sacrificio perfecto, Señor. Gracias por tu evangelio, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a brillar en este mundo, Padre. A brillar bajo tu luz, para que toda gloria y toda honra sea para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser cristianos de carácter. Ayúdanos, mi Dios, a ser cristianos, mi Dios, fieles y santos ante ti. Estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por tu amor. Amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Nuestro sermón de esta mañana se ha titulado Consuelo en medio de la aflicción. Consuelo en medio de la aflicción. Y como texto tenemos nuestra cita en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Acompáñenme por favor a leerlos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hoy en día, hermanos, sabemos que la gran crisis en este momento por la cual todo el mundo está pasando se debe a la crisis del coronavirus. Ahora, hoy en día muchas personas creen que
es una enfermedad de alto riesgo que es muy, am, hay que cuidarse mucho, es muy letal, es muy contagiosa. Sin embargo, hay otras personas que no creen tanto que sea tan letal, que sean tan contagiosa y eh, prefieren salir, seguir su vida, seguir el trabajo, sin tomar mucho en cuenta las precauciones dadas por el Ministerio de Seguridad y todo eso. Bueno, mi intención esta mañana no es hablar del coronavirus en específico, pero si algo es cierto, hermanos, y hay que saber que sea cual sea nuestro pensamiento respecto a esta pandemia, sea cual sea nuestra posición, tenemos que saber que han habido aflicciones y han habido consecuencias producto de esta crisis mundial. Sea que usted piense así o no, hemos visto cómo a través de todo el mundo hay una crisis económica. Los trabajos se han visto afectados para muchos hermanos. Muchas compañías han tenido que cerrar. Muchos hermanos están ahorita mismo con contratos suspendidos, hay otros que lamentablemente han perdido sus trabajos. Entonces, vemos que hoy en día, en este preciso momento de nuestra historia, hermanos, todo el mundo y nosotros también como cristianos, no somos la exclusión, ¿verdad? No estamos apartados en una burbuja, no no vivimos en un mundo alejado de lo que está pasando. Producto de esta crisis, nosotros como cristianos también nos hemos visto afectados en nuestra vida, en nuestra economía, en tribulaciones también, aflicciones que nos genera esta crisis también. Entonces, primero, hermanos, vamos a ver qué es la aflicción. Vamos a definir qué es la palabra aflicción. Yo tengo para ustedes una definición simple de acuerdo al diccionario bíblico y se nos dice que la aflicción es cualquier cosa que abruma el espíritu. Eso es una aflicción, cualquier cosa que abrume nuestro espíritu. Entonces, hemos visto, hermanos, cómo estamos pasando crisis económica. Hay mucho desaliento y mucha preocupación, no solamente en todo el mundo, hermanos, también dentro de la iglesia. Hay muchos hermanos con miedo, hay muchos hermanos que están viviendo en ansiedad producto de esta crisis. Ahora, es importante saber que no solamente, hermanos, pasamos aflicciones personales, sino que también pasamos aflicciones como iglesia. Como iglesia nos hemos visto forzados a cerrar nuestras puertas por un momento en el templo físico. Sin embargo, sabemos que nos podemos seguir reuniendo y siempre nos mantenemos en comunicación por medio de la tecnología, por medio de WhatsApp, del Facebook, de YouTube. Hay muchas iglesias entonces que han optado por esto para mantener siempre la comunión entre hermanos y para seguir adorando a nuestro Señor como se nos ha mandado. Entonces, estas clases de aflicciones no solamente son personales, hermanos, también las podemos vivir como iglesia. Ahora, a través de la Biblia podemos ver cómo en el Antiguo Testamento Israel es un ejemplo de aflicción. Podemos ver y recordar, hermanos, cómo Israel desde el principio pudo o sufrió muchas aflicciones de parte del Señor, producto de su desobediencia, producto de su idolatría, producto de su rebeldía. Pero al mismo tiempo que pasaban por estas aflicciones, hermanos, podemos ver cómo inmediatamente venía la consolación de parte del Señor. Consolación que venía de la mano de libertadores en ese tiempo que libertaban al pueblo de Israel de aquel otro pueblo que siempre los oprimía o que los esclavizaba. Como ejemplo de ello tenemos, ¿verdad?, a David. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Entonces, el Señor ha usado a estas personas como libertadores, pero también para traer consolación a su pueblo. Hoy en día, hermanos, el Señor sigue haciendo lo mismo. A través de este mundo caído, pecaminoso,
que cada día le da más la espalda a Dios, el Señor sigue consolando a su pueblo. El Señor sigue y seguirá consolando a su iglesia. Ahora, ya vimos que aflicción es cualquier cosa que abruma nuestro espíritu. Pero para comenzar nuestro estudio, también a manera de introducción, me gustaría decirles qué es consolación. ¿Qué es consolación? Ahora, si ustedes buscan, hermanos, si ustedes buscan en Google, ustedes van a ver que consolación es lo opuesto a la aflicción. Es totalmente opuesto a la aflicción. Es decir, que para una persona que está en aflicción, en una persona que está atribulada, lo opuesto a eso sería una persona que está consolada, ¿verdad? Consuelo viene de la palabra hebrea que se llama Nayam o Naham. Y literalmente, hermanos, significa alentar, aliviar y animar. Ahora, en medio de estas aflicciones, en medio de estas tribulaciones que hoy en día estamos pasando, mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? O se preguntan, ¿será que Dios es indiferente a nuestro sufrimiento? ¿Será que Dios creó al mundo y lo dejó con sus leyes naturales y luego se desentendió de él? Como nuestro primer punto, hermanos, en nuestro sermón de esta mañana, tenemos que Dios no es indiferente al sufrimiento. De nuevo, nuestro primer punto entonces va a ser que Dios no es indiferente al sufrimiento. Leamos nuestro versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Primero se nos dice que esto es una acción de gracias que Pablo está ofreciendo al Señor. Y primero él dice que Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está bendiciendo al Señor. ¿Pero por qué lo bendice? ¿Y qué más sigue? Luego Pablo dice, Padre de misericordias. Nuestro Señor, nuestro Dios, hermanos, tiene una multitud de misericordia para con nosotros. De Él específicamente viene toda misericordia. Miqueas, capítulo 7, versículo 8, se nos dice que el Señor se deleita en misericordia. Si ustedes tienen su Biblia, pueden buscar Miqueas capítulo 7, versículo 8. Perdón, capítulo 7, versículo 18. La palabra de Dios dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Nuestro Señor, nuestro Dios, hermanos, es un Dios misericordioso. Él tiene misericordias frescas cada día para su pueblo. Ahora, si vemos Salmos, capítulo 34, versículo 19, también vamos a ver que el Señor no es indiferente a todo esto que estamos pasando. Salmo, capítulo 34, versículo 19. La palabra de Dios dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquel Dios de misericordia sabe por cada crisis de la que estamos pasando hoy en día, no solamente como individuos, sino también como iglesia. Podemos estar confundidos en medio de toda esta pandemia, podemos tener miedo en medio de toda esta pandemia, podemos tener ansiedad, ¿verdad? Podemos estar pasando una crisis económica también,
causa de esta pandemia, pero en medio de todo esto, el Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así, de la misma manera, hermanos, que el Señor libró a Israel de cada angustia, así podemos tener la confianza certera, sin dudar alguna, hermanos, que el Señor nos va a librar de cada aflicción. Sabemos que hoy en día, hermanos, el Evangelio de Cristo ha sido distorsionado por muchas personas, por aquel Evangelio de la prosperidad, el cual dice, ven a Cristo y tus problemas se acabarán, ¿verdad? Sin embargo, es importante reconocer y saber que el Señor ha permitido y va a permitir todas estas aflicciones en nuestra vida. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os he concedido, por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, hermanos, es algo que se nos ha concedido como iglesia, como cristianos. Y si se nos ha concedido esto, es por un propósito, el cual vamos a ver más adelante. Pero si seguimos nuestro texto, no solamente dice que es Padre de misericordia, sino también que se nos dice que es Dios de consolación, Dios de toda consolación. Sabemos que consolación, ya dijimos, es totalmente lo opuesto a la aflicción. Entonces, si Dios es el Dios de toda consolación, hermanos, Dios no puede ser indiferente al sufrimiento. El Señor sabe por lo que estamos pasando como individuos y como iglesia. Y Él, siendo el Dios de toda consolación, entonces consuela a sus hijos. Pero ¿por qué se nos dice que Él es el Dios de toda consolación? Si vamos a Juan capítulo 15, versículo 26, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es el Dios de toda consolación, porque de Él mismo viene el Consolador, el Espíritu Santo. Él es el que nos ha dado su Espíritu para consolarnos. La palabra consolador viene del griego que significa paracletos. Viene de la palabra griega que es paracletos. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, literalmente significa que está llamado para estar al lado, para ayudar, o también intercesor. Entonces, el Espíritu Santo de Dios ha sido llamado, hermanos, para estar a nuestro lado, para ayudarnos por medio de, a través de todas estas aflicciones, de todas estas crisis que vivamos hoy en día. Y es una gran verdad que tenemos que recordar y saber como cristianos, hermanos, que el Señor, aquel que es Dios de toda consolación, ha mandado su Espíritu, que es el consolador, para estar al lado de nosotros, para ayudarnos a través de cualquier crisis, no solamente de esta pandemia, sino de las crisis también venideras. Entonces, no solamente se nos ha concedido sufrir, como dice Filipenses, sino que el Señor está garantizando nuestra consolación por medio de cada sufrimiento. Ahora, esta palabra, Dios de toda consolación, es una palabra que el apóstol usaba mucho. Es una palabra también que el apóstol conocía muy bien. Lo usó más adelante también en 2 Corintios 7:6. También lo usa en Romanos 15, capítulo 5. Pero ¿por qué Pablo usaba tanto esta palabra? Dios de toda consolación, esta frase. Bueno, era porque él mismo era testigo de todos estos consuelos
que había recibido del Señor. Recordemos, hermanos, que Pablo había pasado por muchas peripecias, por muchos apuros, y más adelante vamos a ver cómo él mismo nos narra que en una situación era tanta la aflicción, era tanta la tribulación que él pensó que ya había muerto, ¿verdad? Pero en medio de todas estas cosas, el Señor lo consolaba. El Espíritu Santo de Dios lo consolaba y lo libraba, como prometía Salmos. Entonces, producto de esto, el apóstol usa esta frase a través de sus epístolas, Dios de toda consolación, porque solamente de Él, hermano, pueden venir las consolaciones más dulces a nuestras vidas. Hay cosas que quizás nos pueden consolar momentáneamente. Hay cosas que quizás nos pueden dar un consuelo, pero muy brevemente se van y nos recordamos nuevamente de la situación en la que estamos, o nos recordamos nuevamente de la aflicción, o empezamos nuevamente a pensar qué pasará, qué pasará, qué pasará. Pero el consuelo que da el Señor es un consuelo divino, es un consuelo que es un bálsamo como a nuestros corazones, es un consuelo que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese es el consuelo que el cristiano tiene que buscar. Hemos visto entonces que consuelo viene del hebreo naham y literalmente significa alentar, aliviar y animar. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de Dios, entonces nos consuela, no solamente eso, nos alienta, alivia nuestras preocupaciones, nuestras cargas y nos anima a seguir. Ahora, vemos todas estas acciones de gracias a Dios por parte de Pablo, pero ¿cuál es la razón de Pablo de este agradecimiento? Este es nuestro segundo punto. ¿Cuál es la razón que tiene Pablo para estos agradecimientos? ¿Por qué Padre de misericordia? ¿Por qué Dios de toda consolación? Bueno, la razón la vamos a tener en nuestros versículos siguientes, que es del 4 al 6. Leamos, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces vemos que la razón de Pablo de dar estas acciones de gracia es porque Dios ya lo ha consolado en todas sus tribulaciones. Ya Dios los ha consolado en todas sus tribulaciones. Él solamente está afirmando lo que había dicho en el versículo anterior. Dios de toda consolación. ¿Por qué? Porque Él es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y esto es exactamente, hermanos, lo que estaba pasando. Pablo había sido consolado por el Señor muchas veces, pero ¿qué beneficios reciben otros cuando nosotros mismos somos consolados de parte de Dios? Pablo nos dice que Él nos consuela, es decir, Dios nos consuela, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y esto es exactamente, hermanos, lo que está ocurriendo. Pablo, al haber sido consolado por Dios en medio de todas sus tribulaciones, ahora él puede consolar a la iglesia de Corintios por medio de las aflicciones que ellos estaban pasando. Y es la enseñanza que Pablo le está diciendo. Entonces, comunicando nuestras experiencias, hermanos, nuestras experiencias pasadas, cómo hemos visto la mano del Señor,
cómo hemos visto la bondad de Dios a través de nuestras aflicciones pasadas en tiempos de tribulación, nos va a ayudar entonces para consolar a nuestros hermanos, para consolar a aquel amigo, aquella persona de nuestra iglesia que está pasando por tribulación y también necesita un consuelo. Entonces, el sufrimiento que han pasado o que hemos pasado nosotros es por el bien de los santos, es por el bien de las iglesias. Y esto lo vamos a ver más adelante en el versículo 6. Y quiero decirle algo también, hermanos, que consolar es una expresión de amor. Consolar a otro hermano es una expresión de amor. Cuando un hermano está consolando al otro hermano, significa que ese hermano verdaderamente ama a su hermano. Y si decimos que amamos a nuestro hermano, entonces consolémosle en medio de esta aflicción. Y hoy, no solamente hoy, pero en este tiempo, es un tiempo perfecto para aplicar esta palabra. Consolémonos los unos al otro, demostrando que nos amamos unos al otro. Juan 16:33 se nos dice que en el mundo íbamos a estar atribulados, pero que en Cristo íbamos a tener paz. Juan 16:33. La palabra de Dios nos dice: estas cosas os he hablado, el mismo Cristo está hablando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, estas aflicciones que Pablo está narrando aquí, se nos dice algo importante también en nuestro versículo 5. Se nos dice que porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, ¿de quién? Las aflicciones de Cristo. Se nos dice que las aflicciones que sufrimos son llamadas de Cristo. Es decir, Cristo simpatiza con nosotros cuando sufrimos por su amor. Cada vez que pasamos aflicciones como cristianos por medio de su amor, por causa de su voluntad, por causa de su evangelio, el Señor, el mismo Cristo, se nos dice que Él toma estas aflicciones como si fueran de Él mismo. Entonces, de ninguna manera podemos decir que Dios es indiferente a nuestro sufrimiento. El Señor ve nuestro sufrimiento y no solamente los ve, sino que los toma como de Él mismo. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es por eso que Él nos puede dar consolación. Si nos da consolación es porque sabe que estamos en tribulación, es porque sabe que estamos afligidos. Entonces, hermanos, hemos visto que consolar también es una expresión de amor. Pablo, en su amor para con la iglesia de Corintios, está haciendo eso mismo, los está consolando por medio de lo que él ya había pasado. Otra cosa importante, hermanos, es saber que el consuelo forma parte de los fundamentos de la vida comunitaria como iglesia. El consuelo forma parte de los fundamentos de la vida comunitaria como iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, esto es una parte importante
de nuestra comunión como iglesia, de nuestra comunión como cuerpo del Señor. El consuelo es algo fundamental de nuestra vida comunitaria en la iglesia. Deberíamos de consolarnos los unos a los otros por medio de las diferentes aflicciones que estemos pasando, porque a la misma vez hemos visto que es una expresión de amor. Como punto número 3, vamos a explicar entonces por qué es conveniente para la iglesia que pase por aflicciones. Este es nuestro punto número 3. Es conveniente para la iglesia, para nosotros, que pasemos por aflicciones. Y esto lo vamos a tener en nuestros versículos del 7 al 10. Pablo dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo dice que la esperanza que él tenía de ellos era firme. Aquí lo que Pablo está haciendo es animar a la iglesia. Pablo está dejándoles saber todo lo que había pasado, o les va a dejar saber todo lo que él había pasado. ¿Pero para qué? Para que se beneficien de eso y reciban consuelo. Versículo número 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo en Asia. Aquí Pablo no especifica bien qué era tal cosa o cuál fue tal aflicción que él inclusive perdió la esperanza de conservar la vida. Podemos argumentar que podría ser cuando estuvo en Éfesos, en Hechos 19, que se nos narra que por producto de la predicación del Evangelio, la gente se estaba empezando a convertir al cristianismo y, y habían dejado de comprar a Demetrio estas pequeñas iglesias, esculturas de plata que él vendía y de la cual se negociaban y de la cual se lucraban muchas personas en esa ciudad. Entonces, producto de estos, los habitantes de Éfeso dijeron, hey, el cristianismo está haciendo un hoyo en nuestra economía. Y empezaron entonces a decir, eh, que viva Diana, ¿no? Que viva el templo de Diana. Y causó tanto revuelo Pablo en esa ciudad que posiblemente a esto es lo que él se estaba refiriendo aquí en este versículo, que tanto fue así que inclusive se nos dice que Pablo tenía amigos dentro, dentro de los oficiales de esa población y que le dijeron que no se presentara en el teatro porque lo más probable es que lo iban a linchar o quizás hasta la misma muerte, porque todo el pueblo se había volcado contra Pablo producto de la predicación. También podríamos decir que puede ser en Éfesos también, en Primera de Corintios, capítulo 15, 32, donde se nos dice que Pablo luchaba contra bestias. Ahora, esto puede ser una representación de aquellas personas, ¿no?, que se oponen al Evangelio reciamente, ¿no?, y que buscan siempre acabar y matar a aquellos mensajeros del Señor. Sea cual sea la aflicción que Pablo se está refiriendo aquí en Asia, a través de sus epístolas podemos ver cómo él en muchos momentos se encontraba al borde de la muerte. Y tanto así que en esta narrativa él dice que él había perdido toda esperanza de conservar la vida. Pero, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la aflicción como cristianos, como iglesia? ¿Cómo debemos responder cuando estamos afligidos, cuando estamos en tribulación? ¿Cómo debemos responder hoy en día por medio de esta crisis económica, por medio del miedo, por medio de la ansiedad que causa o que ha causado toda esta pandemia? ¿Cómo debemos responder? La respuesta está en el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucita a los muertos. Nuestra respuesta en este preciso momento a todos nuestros miedos, a toda nuestra ansiedad, a toda nuestra preocupación económica, a toda nuestra crisis emocional, debe ser confiar en Dios. Sabemos, hermanos, que Dios a menudo lleva a su pueblo a grandes apuros. ¿Pero para qué? Precisamente para eso, para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Para que aprendamos a darnos cuenta de que no somos nada, hermanos. De que no podemos hacer absolutamente nada si no es por medio de Él. Entonces, muchas veces somos llevados como individuos y como iglesia a través de todas estas pruebas para depositar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Dios, quien es digno de todo honor y digno de toda gloria. Solamente Él es digno de ser confiado. Ni siquiera podemos poner mitad y mitad. Voy a confiar en Dios, pero también voy a confiar en mis ahorros. Voy a confiar en Dios, pero también voy a confiar en mi trabajo. Voy a confiar en Dios, pero también voy a confiar en que tengo 5 o 10 años en esta empresa y ellos no me pueden votar. Voy a confiar en Dios, pero también voy a confiar en que mis padres, si algo me pasa, ellos me van a sustentar, ellos me van a dar algo. O voy a confiar en Dios, pero también voy a confiar en mis propias habilidades, ¿verdad? Porque yo sé ganarme la vida, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, yo nunca me dejo, yo soy hecho para adelante. No, hermanos, no. Dejemos de mirarnos a nosotros y volvamos nuestra mirada a Dios. Él, solamente Él es digno de ser confiado. Pero ¿por qué solamente Él es digno de ser confiado? Versículo 9. Dios que resucita a los muertos. Hermanos, la razón por la cual Él es digno de ser confiado es porque Él venció la muerte. Si Él venció la muerte, hermanos, Él es todopoderoso. Él es omnipotente. Él puede hacer lo que sea. Esta es la prueba, hermanos, de que nuestro Dios todo lo puede. Él venció la muerte y resucitó. Y ahora reina y lo hará para siempre. Y nos llevará con Él también a ese reino cuando nuestro día llegue. Y precisamente esta fue la base de la fe de Abraham. Abraham se apoderó de esto también cuando en Romanos 4:17 se nos dice que él creyó en Dios que da vida a los muertos. Abraham sabía que él era omnipotente, que él era el único que le daba vida a los muertos, por lo cual él es el único digno de ser confiado. Solamente confiemos en el Señor. Ahora, el versículo 10 es sumamente hermoso. Versículo 10 se nos dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hermanos, Dios omnipotente, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquel que siempre ha existido, aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo, aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ese Dios es el que nos ha librado de nuestras aflicciones, es el que nos libra en este tiempo presente, pero no solamente eso, sino también que es el que nos librará de cualquier aflicción, de cualquier tribulación en el futuro, hermanos. Hermanos, todo aquel que confía en Él nunca, nunca, jamás será avergonzado. Entonces, confiemos en nuestro Señor, porque Él es fiel. Él es fiel y Él va a mantener su promesa. Él, hermanos, nos va a preservar hasta el día final. La misma gracia que nos dio para creer en Él cuando nos salvó, es la misma gracia, hermanos, que nos sostendrá hasta el día final.
Entonces, hermanos, podemos decir con gozo que las experiencias pasadas, las aflicciones pasadas, como hemos visto anteriormente en nuestra vida que el Señor nos ha ayudado por medio de nuestras aflicciones, debería ser un estímulo en el presente para nuestra fe y nuestra esperanza. Pero no solamente eso, sino que también supone una gran obligación en el futuro para seguir confiando en el Señor. Estamos entonces obligados a solamente creer en Él, porque Él ha sido el único que nos ha librado anteriormente. Cuarto punto, hermanos, y nuestro último punto. Lo que se deseaba de los corintios y lo que se desea de la iglesia. ¿Por qué Pablo está diciendo todo esto? ¿Qué deseaba Pablo de la iglesia de los corintios? ¿Y qué desea Cristo hoy en día de su iglesia? Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Lo que Pablo deseaba de la iglesia de Corintios y lo que Cristo desea hoy de su iglesia es la oración. Tenemos que ayudarnos juntos, mutuamente, por medio de la oración. Debemos orar por aquellos en aflicción y tribulación, no solamente de nuestra familia, no solamente en nuestra iglesia, pero a través de todo el mundo, a través de la iglesia, por la iglesia universal también. La iglesia de Cristo está siendo perseguida mundialmente y ellos no han estado en crisis ni en aflicción solamente en este tiempo, sino que llevan muchos años, muchas décadas siendo perseguida la iglesia en Asia, la iglesia de China, la iglesia de Oriente. Oremos por esos hermanos, oremos por la iglesia perseguida, hermanos. Tenemos que elevar a Dios toda oración, oración social, poniéndonos de acuerdo y uniéndonos en oración por ellos. Entonces vemos aquí también otro punto importante. Es verdad y hemos visto que debemos confiar en Dios y Él es el único digno de ser confiado. Sin embargo, nuestra confianza en Dios no debe reemplazar ningún medio de gracia que Él nos ha dejado. Y en este caso, la oración es uno de ellos. Nadie puede decir, yo voy a dejar de orar porque yo confío en Dios. Nadie puede decir, voy a orar menos, igual ya yo sé que mi confianza está en el Señor. No, nuestra confianza en Dios no debe reemplazar este medio de gracia que es la oración que el Señor nos ha dado. Entonces, hermanos, debemos orar por nosotros mismos y también los unos por los otros. El apóstol podemos ver que tenía un gran interés en el trono de la gracia, pero él desea la ayuda de las oraciones de otros. Él dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Ustedes pueden cooperar, ustedes como iglesia nos pueden ayudar a nosotros. ¿Cómo? Por medio de la oración. Y esto, hermanos, es nuestro deber. Es nuestro deber. Si oramos unos por los otros, hermanos, podemos entonces esperar una ocasión para que muchos también den gracias por medio de la respuesta de la oración, por medio de las oraciones respondidas. Si oramos como iglesia, como comunidad, por aquellos en aflicción, cuando aquellos hermanos hayan sido consolados, cuando aquellos hermanos hayan pasado la prueba, la tribulación, nos vamos a gozar juntamente con él y con ellos y todos juntos vamos a dar gracias al Señor por las respuestas a esas oraciones. Y de ese modo hacer una remuneración adecuada por los beneficios recibidos de nuestros hermanos. Entonces, hermanos, esta era una práctica muy loable en las iglesias
y digna de imitación hoy en día. Orar, hermanos, por los ministros del Evangelio. Pablo estaba pidiendo sus oraciones y nosotros tenemos que recordar orar por nuestros pastores. Nuestros pastores hoy en día quizás son los más atribulados, los que más tienen aflicción, porque tienen en sus hombros la responsabilidad de la iglesia. Y todo esto, estoy seguro que todo pastor, por medio de toda esta pandemia, hermanos, tiene una preocupación y una carga grande en su corazón por sus ovejas. Quiere consolar a sus ovejas. No nos podemos reunir por ahora, pero la carga está ahí. Oremos por nuestros pastores, por nuestros ministros, para que reciban toda consolación de lo alto. Entonces, hermanos, oremos también todos juntos, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor nos escucha. Y nuestra oración, hermanos, nuestras oraciones como justos, como santos delante del Señor, van a ser respondidas. Para culminar, hermano, entonces, vemos la aplicación de nuestro texto. El consuelo del hombre piadoso, hermanos, en su aflicción es acogerse a la palabra vivificante de Dios. De lo contrario, la angustia va a acabar con nosotros. La angustia es algo horrible, hermanos. Nuestro consuelo, como cristianos, como hombres y mujeres piadosas del Señor, en esta aflicción, en esta crisis que estamos viviendo hoy en día, es acogernos a la palabra del Señor. Es acogernos a lo que Él dice, es recordar sus promesas. De lo contrario, hermanos, la angustia, la preocupación, la ansiedad y el miedo va a acabar con nuestras vidas. Y para conclusión, hermanos, por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 1. Y esto es lo que nos dice nuestro Señor, hermanos. Esto es lo que Dios nos quiere decir por medio de todas estas cosas. Y podemos tener paz porque Él mismo es el que la ha permitido. Pero en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta tribulación, en medio de nuestros miedos, de nuestra ansiedad, de nuestra crisis económica, de nuestra crisis emocional, en medio de todas estas aflicciones, Isaías 41 dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tenemos toda seguridad de que tú, quien eres Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos has consolado por medio de tu palabra en esta mañana, como un bálsamo fresco a nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nuestras aflicciones son llamadas las aflicciones de Cristo también. Tú no eres un Dios indiferente a nuestro dolor, a nuestra aflicción. Tú sabes lo que padecemos. Nada te agarra por sorpresa. Tú nos conoces muy bien, Señor. Es por eso que has enviado a tu Consolador para que esté al lado de nosotros cada día, aliviándonos, consolándonos y animándonos por medio de tu palabra, redarguyéndonos en cualquiera que sea nuestra situación. Gracias, Padre, porque a diferencia de todos, nosotros como hijos tuyos sí podemos tener verdadera paz en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Como hijos tuyos sabemos que vamos a ser librados, así como ya hemos sido librados antes, así como ya hemos visto tu mano anteriormente en nuestras vidas. Oh Señor, gracias Padre, gracias Jesús. Ayúdanos a recordar cada una de estas verdades siempre
para vivir una vida alegre y gozosa por medio de Cristo, quien nos ha dado la victoria, porque Él ya venció al mundo y venció la muerte. Recuérdanos, Cristo, quién eres tú y quién somos nosotros. Ayúdanos a poner nuestras miradas, nuestros ojos en ti, Señor, y no en nada más, ni en nosotros mismos. Señor, cuando nos vemos a nosotros mismos, solamente vemos pecado, solamente vemos debilidad, solamente vemos incertidumbre, solamente vemos confusión. Pero cuando te vemos a ti, oh Cristo, vemos victoria. Cuando te vemos a ti, Señor, vemos paz, vemos calma, vemos consolación. En el nombre de Cristo Jesús y por tu amor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz día del Señor a todos. Que tengan un bendecido domingo con sus familias. Y les mando un abrazo. Los extraño mucho y los amo mucho en el Señor. Saludos, hermanos.